Un millonario humilló a un músico callejero que solo pedía comida para sus hijos hambrientos en una cena exclusiva. Pero cuando el hombre comenzó a tocar, su voz hizo lo que parecía imposible. Transformó la frialdad en lágrimas y cambió ambas vidas para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. La lluvia caía despiadada sobre las calles de la ciudad aquella noche de viernes. Gotas gruesas golpeaban los ventanales del Hotel Imperial, formando riachuelos que distorsionaban las luces doradas que emanaban del interior. Dentro, el contraste era absoluto: calor, lujo y abundancia. En el salón principal, candelabros de cristal italiano iluminaban una escena de opulencia. Don Ricardo Salazar, el empresario más influyente de la región, celebraba su cumpleaños número 50, rodeado de la élite local. Su figura corpulenta, enfundada en un traje hecho a medida que costaba más que el salario anual de muchos, dominaba el centro del salón. Su reloj de oro brillaba cada vez que levantaba su copa para brindar. «Por 50 años de éxitos y por 50 más», exclamó alzando su champán francés. Sus invitados respondieron al unísono, chocando copas de cristal que tintineaban como campanillas. El eco de risas artificiales rebotaba entre las paredes decoradas con pan de oro. Meseros en uniformes impecablemente planchados se deslizaban entre las mesas con bandejas de plata cargadas de manjares que muchos jamás habían probado. Afuera, bajo el toldo de la entrada principal, un hombre observaba. Tomás Mendoza, 42 años, músico callejero desde que la vida le arrebató su empleo en la fábrica. Su rostro, marcado por el sol y el viento, mostraba surcos prematuros alrededor de unos ojos que alguna vez habían brillado con esperanza. El agua escurría por su sombrero gastado, goteando sobre sus hombros huesudos. Sus zapatos, remendados tantas veces que ya no recordaban su color original, se empapaban en el charco donde se encontraba parado. Bajo su chamarra raída protegía lo único valioso que poseía: una guitarra vieja que había pertenecido a su padre. El instrumento mostraba señales de uso constante, raspaduras en la madera, cuerdas que habían sido cambiadas muchas veces con el dinero que debía haberse convertido en comida. Tomás apretó los labios resecos. No había dormido bien en días. La imagen de sus hijos, Elena de 8 años y Miguel de 6, lo atormentaba. Los había dejado en casa, acurrucados juntos en la única cama, con la promesa de volver con algo para cenar. La vecina, doña Carmen, los vigilaba mientras él buscaba el sustento que la lluvia le había negado ese día. «Solo necesito unos pesos», murmuró para sí mismo, sus dedos callosos acariciando nerviosamente el mango de la guitarra. Tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta que siempre precedía a una decisión desesperada. Había intentado todo ese día: tocar en el mercado, en la plaza, incluso en la estación de autobuses. La lluvia había espantado a la gente, y las pocas monedas en su bolsillo no alcanzarían ni para un pan. Sus ojos se fijaron en la abundancia que se exhibía tras los cristales del hotel. La desesperación puede hacer que un hombre honrado considere opciones que normalmente rechazaría, pero Tomás no pensaba en robar. Solo quería ofrecer lo único que tenía: su música, a cambio de las sobras que seguramente descartarían al final de esa fiesta. Con un suspiro profundo que formó una pequeña nube en el aire frío, enderezó los hombros y caminó hacia la entrada. Sus piernas temblaban, no solo por el frío que calaba sus huesos, sino por el miedo al rechazo que conocía también. El guardia de seguridad, un hombre fornido con cara de pocos amigos, lo detuvo antes de que pudiera tocar la puerta dorada. «¿A dónde crees que vas?». El tono era más una acusación que una pregunta. Tomás se quitó el sombrero empapado, un gesto automático de respeto que había aprendido de su padre. Pequeñas gotas salpicaron el suelo de mármol pulido. «Buenas noches, señor», dijo con voz suave pero firme. «Quería hablar con alguien del hotel. Soy músico y pensaba que tal vez...». «No atendemos a mendigos», interrumpió el guardia, colocando una mano sobre el hombro húmedo de Tomás, manchando sus dedos. El músico sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. «No vengo a mendigar, señor. Vengo a ofrecer mi trabajo. Puedo tocar para los invitados». El guardia soltó una risa corta, mirando de arriba abajo aquella figura empapada. «¿Con esa pinta? Vamos, antes de que llame a la policía». En ese momento,
Las puertas automáticas se abrieron y el gerente del hotel, un hombre delgado con bigote fino y ojos atentos, salió para verificar el alboroto. ¿Algún problema, Ernesto?, preguntó con tono profesionalmente frío. Este individuo quiere entrar a tocar en la fiesta de don Ricardo, respondió el guardia con tono burlón. El gerente observó a Tomás como quien examina una mancha en un mantel limpio. Frunció levemente el ceño al notar el agua que goteaba sobre su inmaculado piso. Tomás aprovechó la oportunidad. «Señor, por favor», dijo, apretando el sombrero contra su pecho. «Solo quiero ofrecer mi música. Mis hijos no han comido desde ayer. Aceptaría lo que sea, incluso sobras de la cocina». La honestidad cruda en su voz hizo que el gerente vacilara. No era la primera vez que alguien en necesidad tocaba las puertas del hotel, pero había algo en la dignidad con la que este hombre sostenía su guitarra, algo en la claridad de su mirada a pesar de su situación, que lo hizo dudar. «Lo siento, pero tenemos reglas estrictas. Esta es una celebración privada para don Ricardo Salazar y sus invitados distinguidos. No podemos... ¿Qué está pasando aquí?». La voz cortó el aire como un cuchillo. Los tres hombres se volvieron hacia el origen del sonido. Don Ricardo Salazar había abandonado su mesa y se dirigía hacia ellos con paso firme. A sus 50 años, mantenía la complexión de un hombre que nunca había conocido el trabajo físico, pero que pagaba generosamente por sesiones en gimnasios exclusivos. Su rostro, bronceado artificialmente, mostraba líneas de impaciencia alrededor de la boca. «Don Ricardo», el gerente hizo una pequeña reverencia. «Le ofrezco disculpas por la interrupción. Ya estamos resolviendo este asunto». Varios invitados, atraídos por la conmoción, se acercaron a las puertas del salón. El murmullo de conversaciones disminuyó mientras observaban la escena con curiosidad mal disimulada. Ricardo miró a Tomás de pies a cabeza. Sus ojos oscuros calculaban el valor de cada prenda, cada centímetro de aquel hombre frente a él, y lo encontraban insignificante. ¿Quién lo dejó entrar? La pregunta, dirigida al gerente, contenía una acusación velada. «Esto no es un refugio para indigentes». El comentario provocó risas sofocadas entre algunos de los invitados más cercanos. Una mujer con collar de perlas se cubrió la boca con una mano enjollada, compartiendo una mirada cómplice con su acompañante. Tomás sintió que el estómago se le retorcía, no solo por el hambre que llevaba días atormentándolo, sino por la humillación. Sus dedos se tensaron alrededor del ala de su sombrero, pero mantuvo la mirada en alto. «No soy un indigente, señor», respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Soy un músico. Trabajo todos los días en la calle con mi guitarra». La mandíbula de Ricardo se tensó. No estaba acostumbrado a que personas como esta le respondieran directamente. «¿Trabajo? ¿Llamas trabajo a pedir limosna con una guitarra?». Su voz estaba cargada de desprecio. «Hay personas aquí que generan empleos, que construyen este país. Eso es trabajo». Los músculos del cuello de Tomás se contrajeron. Tuvo que morderse la lengua para no responder que él también había construido el país, en una fábrica, hasta que la misma fue cerrada por un empresario como Ricardo, que decidió trasladarla a otro país, donde la mano de obra era más barata. «Yo no pido limosna, señor. Ofrezco mi música a cambio de lo que la gente quiera darme», dijo en cambio, con tono respetuoso pero firme. «Hoy la lluvia no me dejó ganar nada. Mis hijos no comieron». Ricardo levantó una ceja. La mención de los niños pareció despertar algo en su expresión, no exactamente compasión, sino una idea, una oportunidad para entretenimiento. «¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen?», preguntó, cambiando sutilmente su tono. Tomás, confundido por el repentino interés, respondió: «2. Elena tiene 8 y Miguel 6. El empresario asintió lentamente. Los invitados, percibiendo que algo estaba a punto de suceder, se acercaron más. La orquesta, notando la distracción, dejó de tocar. El silencio envolvió el vestíbulo, interrumpido solo por el constante tamborileo de la lluvia contra los ventanales. «Si dices que eres músico, demuéstralo», dijo finalmente Ricardo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tal vez ganes tu pan». Las palabras, aunque aparentemente generosas, llevaban un veneno sutil que Tomás reconoció de inmediato. Esto no era una oportunidad. Era un espectáculo para la diversión de los ricos. Él sería el entretenimiento, no por su música, sino por su miseria. El salón entero contuvo la respiración.
Los meseros detuvieron su ir y venir, inmóviles con bandejas a medio servir. Los músicos contratados intercambiaron miradas incómodas, reconociendo en Tomás a uno de los suyos, aunque de un mundo diferente. Una mujer joven, vestida con un elegante vestido rojo, miró la escena con evidente incomodidad desde la primera fila de espectadores. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Tomás, y él pudo ver algo que no había visto en mucho tiempo cuando la gente lo miraba. Vergüenza. No por él, sino por la situación. Tomás bajó la mirada hacia su guitarra. La funda mojada ocultaba el instrumento que había sido su compañero fiel durante años de alegrías escasas y penas abundantes. Pensó en rechazar la oferta, en mantener su dignidad, en dar media vuelta y salir de ese lugar que claramente no lo quería. Pero entonces, como un relámpago, vio los rostros de Elena y Miguel. Vio sus mejillas hundidas por la mala alimentación, sus ojos grandes llenos de preguntas que él no sabía cómo responder. ¿Por qué no comemos hoy, papá? ¿Cuándo vendrá mamá del cielo para cuidarnos? Sus dedos se tensaron en el mango de la guitarra. ¿Qué valía más? ¿Su orgullo o el estómago lleno de sus hijos? Si me da permiso, dijo finalmente, con una voz más firme de lo que sentía, tocaré algo para usted y sus invitados. Ricardo hizo un gesto magnánimo con la mano. Adelante, el salón es todo tuyo. Se volvió hacia los invitados con una sonrisa conspiratoria. Señoras y señores, un pequeño entretenimiento improvisado. Los invitados regresaron al salón, formando un semicírculo. Algunos se sentaron, otros permanecieron de pie, copas en mano, listos para el espectáculo. No el musical, sino el humano, el de ver a un hombre desesperado exponerse por necesidad, con manos que ya no temblaban. La decisión había calmado su nerviosismo, reemplazándolo con una determinación fría. Tomás sacó su guitarra de la funda. El instrumento, aunque viejo, estaba limpio y bien cuidado. Las cuerdas, cambiadas recientemente con dinero que debió ser para medicinas, brillaban bajo las luces de los candelabros. Se sentó en una silla que un mesero trajo a regañadientes, colocó la guitarra sobre su rodilla y respiró profundo. Cerró los ojos un momento, como buscando fuerzas en algún lugar más allá de esa sala, más allá de esa noche. Cuando los abrió, su mirada ya no mostraba vergüenza ni miedo. Había algo nuevo allí, algo que hizo que incluso Ricardo, en su arrogancia, sintiera una punzada de inquietud. Los dedos de Tomás se posaron sobre las cuerdas, y antes de comenzar a tocar, miró directamente a los ojos del millonario. Esta canción la escribí cuando mi esposa murió hace 3 años, dijo con voz clara que resonó en el silencio expectante, dejándome solo con mis 2 pequeños. Se llama El pan de cada día. Los primeros acordes surgieron de la guitarra, puros y cristalinos como gotas de lluvia cayendo sobre cristal. Y luego, su voz. Una voz que no debería haber existido en el cuerpo de un hombre que había sufrido tanto. Una voz que no pertenecía a las calles mojadas ni a las noches frías. Una voz que hizo que el tiempo se detuviera en aquel salón de lujos y frivolidades. Las primeras notas que Tomás arrancó de su guitarra vieja flotaron en el aire como mariposas tímidas en un jardín de extraños. Sus dedos callosos, testigos silenciosos de años tocando bajo el sol y la lluvia, acariciaron las cuerdas con una familiaridad que iba más allá de la técnica. Era un lenguaje íntimo entre él y el instrumento. El silencio en el salón se hizo denso, casi tangible. Los invitados, que momentos antes reían y conversaban animadamente, ahora observaban al intruso con una mezcla de curiosidad y desdén. Don Ricardo permanecía de pie, brazos cruzados, con una media sonrisa burlona congelada en su rostro bronceado. Tomás cerró los ojos. Ya no estaba en el Hotel Imperial. Ya no sentía las miradas penetrantes de aquellos que lo consideraban menos que ellos. Por un instante, estaba en casa, cantando para Elena y Miguel antes de dormir, como en aquellas noches cuando aún podían permitirse el lujo de tener un techo seguro. Cuando su voz emergió, el cambio en la atmósfera fue inmediato. En las calles de mi vida, donde el viento se hace frío, busco pan para mis hijos, como un pájaro perdido. La melodía, sencilla pero profundamente emotiva, emergía de su garganta con una pureza que contrastaba con su apariencia desgastada. No era la voz entrenada de un profesional, sino algo mucho más poderoso. La voz auténtica del sufrimiento, del amor paternal,
de la lucha diaria. Con mis manos ya cansadas, toco notas que son gritos, mientras ellos, en silencio, sueñan sueños ya marchitos. Una mujer en la primera fila, la misma del vestido rojo que había mostrado incomodidad, dejó que su copa se deslizara ligeramente entre sus dedos. Sus ojos se humedecieron mientras observaba al músico. No era compasión superficial, era reconocimiento. Como si aquella canción le hablara directamente de algo que ella misma había enterrado bajo capas de confort y privilegio. Mi casa no tiene techo, pero mis hijos tienen mi alma, y aunque el hambre nos persigue, les prometo paz y calma. La voz de Tomás se quebró ligeramente al cantar esa estrofa. No fue un error técnico, sino la verdad escapando entre las grietas de su corazón roto. Esa vulnerabilidad honesta hizo que varios invitados bajaran la mirada, súbitamente conscientes de la abundancia que los rodeaba. Un camarero que servía champán se detuvo a medio camino. Era un hombre joven, probablemente estudiante, que trabajaba turnos nocturnos para pagar sus estudios. Sus ojos se fijaron en Tomás con una mezcla de admiración y hermandad silenciosa. Él también sabía lo que era luchar, aunque de manera diferente. Y cuando preguntan, «Padre, ¿por qué el cielo está tan lejos?», les contesto que las estrellas son pan que no alcancé a recoger. Don Ricardo cambió el peso de su cuerpo de un pie a otro. La sonrisa burlona comenzaba a desvanecerse. Algo en la canción estaba penetrando la armadura de indiferencia que había cultivado durante años de estar en la cima. Su mano derecha se movió inconscientemente hacia su pecho, como si intentara proteger algo vulnerable que comenzaba a despertar. Entre los invitados, un anciano de cabello blanco y traje impecable se quitó discretamente los lentes para limpiar una lágrima. Era el senador Martínez, conocido por su dureza en el Congreso. Nadie lo había visto mostrar emoción en décadas de vida pública. La melodía continuaba, hipnótica, desgarradora en su sencillez. Tomás ya no cantaba para ellos, ni siquiera para sus hijos. Cantaba para sí mismo, liberando un dolor acumulado que ahora fluía libre en cada nota, en cada palabra. Los músicos profesionales contratados para la fiesta observaban desde su rincón, algunos con envidia profesional, otros con profundo respeto. La directora de la pequeña orquesta, una mujer de mediana edad que había estudiado en los mejores conservatorios de Europa, sentía escalofríos. En toda su carrera, rodeada de técnica y perfección, pocas veces había escuchado algo tan genuino. Mientras la canción avanzaba, ocurría una transformación sutil pero innegable en el salón. Las conversaciones superficiales, las risas forzadas, las poses calculadas, todo eso había desaparecido. Solo quedaba la humanidad desnuda, expuesta por la voz de un hombre que no tenía nada que perder y todo que ganar. Con guitarra como escudo y mi voz como única arma, lucho contra la injusticia que a mis pequeños les roba la calma. Un fotógrafo que documentaba el evento para la sección social dejó su cámara a un lado. Las imágenes que capturaba ahora no serían de sonrisas falsas y trajes caros, sino de rostros conmovidos, de miradas húmedas, de algo real sucediendo en medio de tanto artificio. Don Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, cuando la mirada de Tomás se cruzó brevemente con la suya durante el estribillo. No era una mirada de reproche ni de súplica. Era simplemente la mirada de un ser humano a otro, despojada de jerarquías y diferencias sociales. Por un momento fugaz, el millonario vislumbró algo que había olvidado: la conexión fundamental que existe entre todas las personas, sin importar su cuenta bancaria. La última estrofa llegó como un susurro, íntima y devastadora. Y si un día me preguntan por qué canto entre sollozos, les diré que es mi manera de convertir hambre en versos hermosos. El acorde final resonó en el salón como una pregunta sin respuesta. Luego, silencio absoluto. Un silencio tan denso que casi podía tocarse. Nadie aplaudió inmediatamente. No era el tipo de actuación que invitara a aplausos automáticos. Era más bien como salir de un trance, como despertar de un sueño colectivo en el que todos habían visto algo que preferían mantener oculto: su propia vulnerabilidad. Tomás abrió los ojos y regresó a la realidad. Por un segundo, el pánico lo invadió al darse cuenta de que quizás había cometido un error. Quizás su honestidad cruda solo había incomodado a estas personas acostumbradas a entretenimientos pulidos y emocionalmente seguros. Entonces,
Desde la mesa principal, una mujer mayor se puso de pie. Era doña Lucía, esposa de don Ricardo, conocida por su frialdad social y sus joyas extravagantes. Su rostro, normalmente impasible tras capas de maquillaje costoso, ahora mostraba surcos húmedos donde las lágrimas habían dejado su marca. Sin decir palabra, comenzó a aplaudir. El sonido de sus manos chocando, solitario al principio, fue como una invitación. Pronto, otros la siguieron. La mujer del vestido rojo, el senador, varios empresarios, los camareros, incluso los músicos profesionales. Uno a uno, los presentes se pusieron de pie, ofreciendo no solo aplausos, sino algo más valioso: reconocimiento. Don Ricardo permaneció inmóvil. En sus 50 años de vida, rara vez se había sentido tan expuesto, tan vulnerable, como si aquel hombre harapiento hubiera, en pocos minutos, desmontado las capas cuidadosamente construidas que lo protegían de enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo, sobre su riqueza, sobre su relación con el mundo. La ovación continuaba cuando el millonario finalmente reaccionó. Con un gesto brusco hacia el jefe de meseros, ordenó: «Traigan comida, mucha comida». No era una petición amable, sino más bien una orden nacida de la incomodidad, como si alimentar a Tomás pudiera de alguna manera reducir el impacto de lo que acababa de ocurrir, como si la comida pudiera silenciar la verdad que seguía resonando en el aire. El mesero se apresuró hacia la cocina mientras Tomás, aún sentado con su guitarra, absorbía la reacción de la audiencia con una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba esto. Quizás algunas monedas arrojadas por lástima, tal vez un plato de sobras. Nunca imaginó que su canción, esa que cantaba a sus hijos en noches de hambre para ayudarlos a dormir, pudiera penetrar los muros de este mundo tan ajeno al suyo. «¿Cómo te llamas?». La pregunta vino de la mujer del vestido rojo, quien se había acercado mientras los demás continuaban aplaudiendo. «Tomás». «Tomás Mendoza», respondió él, con la voz aún temblorosa por la emoción de la interpretación. «Isabel Torres», se presentó ella, extendiendo una mano delicada que contrastaba con los dedos ásperos del músico. «Dirijo una fundación cultural. Me gustaría hablar contigo después». Antes de que Tomás pudiera responder, el jefe de meseros regresó con una bandeja rebosante de alimentos. Había filetes, pastas, verduras gourmet, panes artesanales, todo presentado con la elegancia característica del hotel. «Don Ricardo pide que se le sirva este plato», anunció el hombre con formalidad forzada. Tomás miró la comida y luego hacia don Ricardo, quien ahora conversaba con algunos invitados, aparentemente tratando de restaurar la normalidad de la fiesta. El empresario evitaba deliberadamente mirar en su dirección. «¿Puedo llevarlo a casa?», preguntó Tomás, con la voz quebrada por la emoción. «Mis hijos me esperan». El mesero miró hacia don Ricardo, quien captó la pregunta a pesar de la distancia. Con un gesto brusco, el millonario asintió. Luego, tras un momento de vacilación, se acercó a su chofer personal y le dio instrucciones en voz baja. «Don Ricardo dice que puede llevar toda la comida que desee», informó el mesero, comenzando a empacar meticulosamente los alimentos en recipientes. «Y su chofer lo llevará a casa». Tomás sintió que las piernas le temblaban. No era solo por el alivio de poder alimentar a sus hijos esa noche, sino por algo más profundo. En este lugar de excesos, su canción, nacida del hambre y la desesperación, había provocado algo que el dinero no podía comprar: humanidad genuina. Mientras los camareros empacaban suficiente comida para varios días, Tomás notó que la fiesta intentaba regresar a su ritmo normal. La orquesta tocaba nuevamente, las conversaciones se reanudaban, pero algo había cambiado sutilmente. Las risas eran menos estruendosas, las charlas parecían más reales, como si, por un breve momento, todos hubieran recordado algo esencial que habían olvidado en medio del lujo y la comodidad. Con la comida empacada y su guitarra segura en su estuche, Tomás se dirigió hacia la salida. Varios invitados le estrecharon la mano a su paso. Algunos incluso deslizaron discretamente tarjetas de presentación o billetes en su bolsillo. Al llegar a la puerta, se encontró cara a cara con don Ricardo, quien parecía estar esperándolo. «Mi chofer te llevará a casa», dijo el empresario con tono neutro, evitando el contacto visual. «Gracias, señor», respondió Tomás con sinceridad. A pesar de cómo había comenzado todo,
Sentía gratitud genuina por el giro de los acontecimientos. Ricardo asintió secamente y se dio la vuelta para regresar a su fiesta. Pero algo lo detuvo. Se volvió nuevamente hacia Tomás. Esa canción comenzó con un tono que ya no era arrogante, sino casi vulnerable. ¿La escribiste tú? Sí, señor. La canto para mis hijos cuando tienen hambre y no puedo darles de comer. Les digo que algún día nuestras penas se convertirán en algo hermoso. El millonario asintió lentamente, como procesando una ecuación compleja. Mi chofer sabe dónde encontrarme, dijo finalmente. Si necesitas algo más. No era una oferta de amistad, ni siquiera de ayuda clara. Era un hombre poderoso tratando torpemente de reconocer la humanidad en alguien que había considerado inferior apenas una hora antes. Tomás salió a la noche lluviosa, donde el lujoso automóvil lo esperaba. Mientras se alejaban del hotel, abrazó protectoramente los paquetes de comida, pensando en las caras de Elena y Miguel cuando llegara a casa. Lo que no sabía era que en el asiento trasero del auto, don Ricardo Salazar permanecía inmóvil, mirando la lluvia a través de la ventana, con el eco de aquella canción resonando en su mente, despertando recuerdos de su propia infancia, de un tiempo lejano cuando él también había conocido el hambre, antes de enterrar esa parte de sí mismo bajo capas de riqueza y poder. Y mientras el chofer seguía las indicaciones hacia el humilde barrio donde vivía Tomás, algo estaba cambiando dentro del millonario. Un cambio pequeño, casi imperceptible, pero real, como una grieta diminuta en un muro que ha permanecido sólido durante décadas. Una grieta por donde quizás podría comenzar a filtrarse algo que él había perdido hace mucho tiempo: su propia humanidad. La luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las cortinas raídas del pequeño apartamento donde vivía Tomás con sus hijos. Elena y Miguel dormían profundamente, sus rostros serenos por primera vez en mucho tiempo. Sus estómagos llenos habían permitido un descanso sin las interrupciones del hambre que normalmente perturbaban sus noches. Tomás los observaba desde el marco de la puerta, con una taza de café tibio entre sus manos. La noche anterior parecía un sueño lejano. El hotel lujoso, la humillación inicial, la canción que había brotado desde lo más profundo de su ser, y finalmente, la reacción inesperada. Los recipientes de comida ahora vacíos sobre la mesa eran la única prueba de que todo había sido real. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Extrañado, miró el reloj de pared. Apenas pasaban las 7 de la mañana. Nadie los visitaba tan temprano, especialmente en este barrio donde la mayoría trabajaba desde el alba. Al abrir la puerta, la sorpresa lo dejó sin palabras. Frente a él estaba el chofer de don Ricardo, impecablemente vestido con su uniforme negro, y detrás de él, para su absoluto asombro, el propio millonario. El empresario vestía de manera casual, aunque su versión de casual consistía en un pantalón de diseñador y una camisa de seda. Pero lo que más impactó a Tomás fue su expresión. El desprecio arrogante de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por algo que parecía casi incomodidad, vulnerabilidad. «Buenos días», dijo don Ricardo, con un tono que intentaba ser cordial pero que revelaba su falta de práctica en interacciones fuera de su círculo social. «Espero no ser inoportuno». Tomás parpadeó varias veces, como si necesitara confirmar que la imagen frente a él era real. «No, para nada, señor. Es solo que no esperaba». Se interrumpió al darse cuenta de su apariencia. Vestía una camiseta gastada y pantalones de dormir remendados. Su cabello despeinado y sus pies descalzos contrastaban drásticamente con la pulcritud de sus visitantes. «¿Puedo pasar?», preguntó Ricardo, mirando por encima del hombro de Tomás hacia el interior del pequeño apartamento. «Claro, adelante», respondió Tomás, haciéndose a un lado mientras intentaba procesar la situación. «Disculpe el desorden. No recibimos visitas con frecuencia». El chofer permaneció afuera mientras don Ricardo entraba. Sus ojos recorrieron rápidamente el espacio. Una sala diminuta que también servía como comedor, con muebles gastados pero limpios. Las paredes, aunque descascaradas en algunas zonas, estaban decoradas con dibujos infantiles coloridos. En un rincón, cuidadosamente colocada sobre un soporte improvisado, descansaba la guitarra de Tomás, el único objeto que parecía recibir un cuidado especial. «¿Café?», ofreció Tomás, tratando de seguir las normas de cortesía a pesar de la extrañeza de la situación. «No, gracias»,
respondió Ricardo. Luego, como si hubiera ensayado mentalmente lo que diría, añadió: «Vine para hablar sobre lo de anoche». En ese momento un pequeño ruido atrajo su atención. Elena, con su pijama desgastada pero limpia, asomaba la cabeza desde la puerta del único dormitorio. «¿Papá?», llamó con voz adormilada, frotándose los ojos. «¿Quién es ese señor?». Ricardo se giró para mirarla. Por un instante, algo cambió en su rostro al ver a la pequeña. Tal vez fue la vulnerabilidad evidente en sus grandes ojos, o quizás la manera en que, a pesar de la pobreza, irradiaba la inocencia y dignidad que solo los niños pueden mantener en circunstancias adversas. «Es un amigo, cariño», respondió Tomás, inseguro de cómo explicar la presencia del millonario. «Vuelve a la cama. Es temprano aún». «Pero tengo sed», insistió la niña, ahora mirando con curiosidad al visitante. «Yo soy Ricardo», se presentó el empresario directamente a la pequeña, con una suavidad en su voz que sorprendió a Tomás. «Tu papá cantó en una fiesta que di anoche. Fue la mejor música que hemos escuchado en mucho tiempo». Elena sonrió tímidamente, revelando un espacio donde faltaba un diente de leche. «Papá canta muy bonito», afirmó con orgullo infantil. «Nos canta todas las noches, aunque a veces llora cuando cree que estamos dormidos». La honestidad brutal de la niña creó un silencio incómodo. Tomás sintió que las mejillas le ardían, mientras Ricardo bajaba momentáneamente la mirada. «Elena, por favor, ve a traer agua para tu hermano también», indicó Tomás. La niña asintió y desapareció hacia la pequeña cocina. «Tiene su sinceridad», comentó Ricardo cuando quedaron solos nuevamente. «Los niños no conocen otra forma de ser», respondió Tomás. Luego, reuniendo valor, preguntó: «Señor Salazar, ¿puedo saber exactamente por qué está aquí?». Ricardo respiró profundo. Se acercó a la ventana, desde donde podía verse el barrio despertando. Madres que salían apresuradamente con uniformes de limpieza, hombres con herramientas dirigiéndose a obras de construcción, ancianos sentados en las entradas cuidando niños que aún no tenían edad para la escuela. «Anoche no pude dormir», confesó finalmente sin voltearse. «Tu canción me hizo recordar cosas que había enterrado hace mucho tiempo». Se giró para enfrentar a Tomás. «Vine a disculparme por cómo te traté cuando llegaste al hotel. Fue indigno». La sorpresa dejó a Tomás sin palabras. En sus 42 años de vida, nunca había escuchado a un hombre rico disculparse con alguien como él. «No es necesario, señor», respondió automáticamente, condicionado por años de aprender a no incomodar a quienes tenían poder. «Sí, lo es», insistió Ricardo con firmeza. «Y también vine porque quiero ayudar». Antes de que Tomás pudiera responder, Miguel apareció en la puerta del dormitorio tallándose los ojos. A diferencia de su hermana, el pequeño se detuvo en seco al ver al extraño, escondiéndose parcialmente detrás del marco. «Está bien, Miguel», lo tranquilizó Tomás. «Este señor es un amigo». El niño, más tímido que su hermana, asintió pero no se movió de su posición. Sus ojos, idénticos a los de su padre, estudiaban con cautela al visitante. «¿Es verdad que tienen hambre a menudo?», preguntó Ricardo directamente, mirando a Miguel. El niño miró a su padre, como pidiendo permiso para responder. Tomás asintió suavemente. «A veces», contestó Miguel con voz apenas audible. «Pero papá siempre encuentra algo. Dice que los músicos nunca se rinden». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había algo en la dignidad de ese pequeño, en su manera de proteger el orgullo de su padre incluso en la escasez, que hizo que algo se removiera dentro de él. «Niños, vayan a lavarse», indicó Tomás. «Hoy tendremos un desayuno especial con lo que quedó de anoche». Cuando los pequeños desaparecieron, Ricardo habló nuevamente. «Quiero ayudarlos, Tomás. No como caridad. Como reconocimiento a tu talento». Tomás se tensó. El orgullo es a veces lo único que queda cuando se ha perdido todo lo demás. «Agradezco su intención, don Ricardo, pero no busco caridad. Solo oportunidades de trabajar». «No es caridad», insistió el millonario. «Tu voz, tu música. Hay algo ahí que la gente necesita escuchar. Conozco a personas en la industria musical, productores, dueños de locales. Podría abrir puertas». La propuesta flotó en el aire entre ellos, tan inesperada que Tomás no sabía cómo procesarla. ¿Era posible que su humillación de anoche se transformara en una oportunidad real? «¿Por qué?», preguntó finalmente.
¿Por qué ayudarme? Hay cientos de músicos callejeros en esta ciudad. Ricardo permaneció en silencio unos segundos, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Cuando finalmente respondió, su voz sonaba diferente, despojada del tono autoritario que solía caracterizarlo. Porque tu canción me hizo sentir algo que había olvidado, confesó. Me hizo recordar que yo también fui pobre una vez, que conocí el hambre y la incertidumbre antes de que el dinero me convirtiera en lo que soy ahora. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, en un gesto inusualmente vulnerable para un hombre de su posición. Supongo que quiero recordar que aún puedo sentir algo auténtico, añadió. Y quiero compensar mi comportamiento de anoche. Elena y Miguel regresaron, ahora con las caras lavadas y el pelo húmedo, peinado con los dedos. Miraban con curiosidad al millonario mientras se sentaban a la mesa. ¿Nos acompaña a desayunar?, ofreció Tomás, más por cortesía que esperando que aceptara. Para su sorpresa, Ricardo asintió. Me encantaría, si no es molestia. Lo que siguió fue una de las escenas más extrañas en la vida de ambos hombres. El millonario sentado en una silla desvencijada, compartiendo restos recalentados de comida gourmet con una familia que, hasta ayer, habría pasado completamente desapercibida para él en la calle. Miguel comía en silencio, aún cauteloso, pero Elena rápidamente perdió el miedo. ¿Tiene hijos?, preguntó la niña mientras mordisqueaba un pan. Ricardo pareció sorprendido por la pregunta directa. Sí, un hijo y una hija, pero son mayores que ustedes. Ya están en la universidad. ¿Y les canta también?, continuó Elena. Una sombra cruzó el rostro del empresario. No, nunca fui musical. Y cuando eran pequeños, siempre estaba demasiado ocupado construyendo mi empresa. Papá siempre tiene tiempo para cantarnos, declaró la niña con orgullo infantil. Dice que las canciones son más importantes que el dinero. Ricardo miró a Tomás, quien parecía avergonzado por la franqueza de su hija. Los niños repiten todo, se disculpó el músico. Y a veces tienen razón, respondió Ricardo con una sonrisa triste. El desayuno continuó entre conversaciones sencillas. Ricardo descubrió que Tomás había sido operario en una fábrica antes de que cerrara hace 5 años. Su esposa había fallecido de una enfermedad para la que no pudieron pagar tratamiento adecuado. Desde entonces, la música callejera había sido su única forma de sobrevivir. Cuando terminaron, Ricardo se levantó, visiblemente afectado por todo lo que había descubierto. Tomás, quiero que vengas conmigo, propuso. Hoy mismo. Conozco a alguien que debería escucharte. ¿Ahora? Tomás miró sus ropas gastadas, luego a sus hijos. No tengo con quién dejar a los niños. Pueden venir también, respondió Ricardo con decisión. De hecho, creo que deberían estar presentes. Son parte de tu historia, de tu música. Tomás dudó. La desconfianza natural de quien ha sido defraudado muchas veces luchaba contra la esperanza que comenzaba a crecer en su pecho. ¿Por qué confiaría en usted?, preguntó finalmente. Hasta anoche, personas como usted ni siquiera notaban que existo. Ricardo sostuvo su mirada. No te pido que confíes en mí. Te pido que confíes en ti mismo, en tu talento. Yo solo abriré una puerta. Cruzarla dependerá de ti. Elena tiró suavemente de la manga de su padre. Vamos, papá. El señor Ricardo parece triste. Tal vez tu música lo ayude, como nos ayuda a nosotros cuando estamos tristes. La observación inocente pero profundamente perceptiva de la niña rompió la tensión. Tomás miró a sus hijos, luego al hombre que podría cambiar sus vidas, y finalmente a su guitarra en el rincón. Está bien, accedió. Iremos. Pero necesito un momento para prepararnos. Ricardo asintió. Mi chofer esperará el tiempo que necesiten. Mientras Tomás ayudaba a sus hijos a vestirse con lo mejor que tenían, ropa limpia pero visiblemente desgastada, Ricardo observaba las fotografías pegadas en la pared. Una mujer joven y hermosa sostenía a un bebé y una niña pequeña. La sonrisa en su rostro contrastaba con la evidente pobreza del entorno. ¿Es ella?, preguntó cuando Tomás regresó a la sala. Sí, María, respondió él con voz suave. Falleció hace 3 años. Cáncer. Ricardo guardó silencio. Las palabras de consuelo parecían inadecuadas, especialmente viniendo de alguien que podría haber pagado el mejor tratamiento médico sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria. Lamento tu pérdida, dijo finalmente, sabiendo lo insuficiente de la frase. Ella adoraba cantar.
continuó Tomás, mientras tomaba su guitarra y la guardaba cuidadosamente en su funda gastada. Me enseñó que la música puede alimentar el alma cuando no hay pan para el cuerpo. Los niños reaparecieron, vestidos y peinados lo mejor posible. Miguel llevaba una camisa que le quedaba ligeramente grande, probablemente heredada, y Elena un vestido sencillo pero limpio. Ambos miraban expectantes a los adultos. «Estamos listos, papá», anunció la niña con solemnidad. Al salir del pequeño apartamento, los vecinos observaron con asombro el lujoso automóvil estacionado en la calle polvorienta. La señora Carmen, quien había cuidado a los niños la noche anterior, los miraba desde su puerta con una mezcla de preocupación y esperanza. «Vamos a tocar música, doña Carmen», gritó Elena con entusiasmo. «Con un señor importante». Tomás le dedicó una sonrisa tranquilizadora a la anciana, quien asintió con cautela. El contraste no podía ser más marcado. La familia con sus ropas modestas subiendo al lujoso vehículo, el millonario que pocas horas antes los habría ignorado ahora abriéndoles personalmente la puerta. Mientras el auto se alejaba del barrio, Ricardo observaba por la ventana las calles cada vez más deterioradas, las fachadas descoloridas, los niños jugando con juguetes improvisados. Era un mundo que existía en la misma ciudad que él habitaba, pero que había elegido no ver durante décadas. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente Tomás, sosteniendo protectoramente su guitarra sobre las rodillas. «A un estudio de grabación», respondió Ricardo. «Pertenece a un viejo amigo, Antonio Vega, uno de los mejores productores musicales del país». Tomás sintió que el estómago se le encogía. «Yo no sé nada de estudios ni productores. Solo sé tocar en la calle. La autenticidad no se aprende en escuelas de música», respondió Ricardo, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Lo que tienes no se puede fabricar ni comprar». El resto del viaje transcurrió en silencio. Los niños miraban maravillados los edificios cada vez más elegantes, los parques bien cuidados, un mundo que solo habían visto en televisores a través de vidrieras de tiendas de electrónica. Finalmente, llegaron a un edificio moderno en una zona exclusiva de la ciudad. El chofer abrió la puerta y la familia descendió, visiblemente intimidada por el entorno. «Todo estará bien», aseguró Ricardo, notando la tensión en el rostro de Tomás. «Solo sé tú mismo». Cuando entraron al lujoso vestíbulo, el contraste entre ellos y su entorno se hizo aún más evidente. El personal de recepción miró con sorpresa al grupo disparejo, pero la presencia de Ricardo Salazar bastaba para que nadie cuestionara nada. Mientras subían en el ascensor hacia el estudio, Tomás sentía que estaba en un sueño del que pronto despertaría, volviendo a su realidad de hambre y lucha diaria. Elena sostenía su mano firmemente, mientras Miguel se aferraba a su pierna, repentinamente tímido ante tanta novedad. Lo que Tomás no sabía era que este viaje en ascensor no solo lo llevaba hacia arriba en aquel edificio, sino que estaba a punto de elevarlo desde la invisibilidad hacia una vida que nunca había creído posible, y que Ricardo Salazar, en su aparente acto de caridad, estaba encontrando algo que su dinero nunca había podido comprar: la redención de su propia humanidad olvidada. El estudio de grabación ocupaba todo el penúltimo piso del edificio. Al abrirse las puertas del ascensor, los ojos de Tomás se ampliaron ante el espacio que parecía sacado de otro mundo. Paredes insonorizadas con paneles acústicos de diseño, instrumentos musicales que jamás había podido tocar, y equipos técnicos cuyo valor probablemente superaba lo que él ganaría en toda su vida. Elena soltó un pequeño «wow» que resonó en el recibidor, mientras Miguel se apretaba aún más contra la pierna de su padre, abrumado por aquel entorno extraño y lujoso. Una mujer joven de aspecto profesional se acercó inmediatamente. «Don Ricardo, buenos días. Don Antonio no lo esperaba hoy. Necesito verlo, Claudia». «Es importante», respondió Ricardo con la naturalidad de quien está acostumbrado a que las puertas se abran a su paso. La asistente observó con curiosidad a Tomás y sus hijos, pero su rostro permaneció impasible. Años trabajando en la industria musical le habían enseñado a no mostrar sorpresa ante nada. «Un momento, por favor». Mientras la mujer desaparecía por un pasillo, Tomás se inclinó hacia Ricardo. «No creo que esté listo para esto», murmuró, con la voz tensa por los nervios. Ricardo lo miró directamente. «Anoche estabas listo para cantar frente a 50 de las personas más críticas y poderosas de la ciudad.
solo para conseguir comida para tus hijos. Esto es mucho más fácil. Antes de que Tomás pudiera responder, un hombre de unos 60 años apareció. Antonio Vega, con su cabello cano recogido en una coleta y gafas de diseñador, emanaba una energía creativa inconfundible. Sus jeans y camiseta negra contrastaban con la formalidad de Ricardo, pero la confianza en su andar revelaba a alguien acostumbrado a tratar con estrellas y ejecutivos por igual. «Ricardo, ¿a qué debo este milagro?», saludó con una sonrisa genuina. «¿Desde cuándo te interesa la música que no cotiza en la bolsa?». Los hombres se estrecharon la mano con la familiaridad de viejos amigos. Tomás notó que, a pesar de las bromas, existía un respeto mutuo entre ambos. «Antonio, necesito que escuches a alguien», dijo Ricardo sin preámbulos, señalando a Tomás. «Este es Tomás Mendoza, un músico con algo especial». Antonio estudió al recién llegado con ojos expertos, notando la guitarra gastada, la ropa humilde, la postura incómoda. Luego miró a los niños y su expresión se suavizó. «¿Y estos pequeños músicos quiénes son?», preguntó, agachándose ligeramente para estar a su altura. «Elena y Miguel», respondió la niña con una confianza que sorprendió a su padre. «Papá canta muy bonito. Hizo llorar a muchas personas importantes anoche». Antonio levantó una ceja, divertido por la franqueza infantil, y miró a Ricardo con expresión interrogante. «Es una larga historia», explicó el empresario, «pero te aseguro que vale la pena escucharla, y escucharlo a él». El productor asintió lentamente. Después de 40 años en la industria, había aprendido a confiar en las sorpresas inesperadas. Algunos de sus mayores éxitos habían comenzado con encuentros improbables como este. «Síganme», indicó, guiándolos a través de un pasillo decorado con discos de oro y platino. «Claudia, ¿podrías llevar a los niños a la sala de descanso? Hay juegos y refrigerios allí». Miguel se aferró con más fuerza a la pierna de su padre, negándose silenciosamente a separarse. «Está bien, pueden venir también», concedió Antonio al notar la inquietud del pequeño. A veces los niños son los críticos más honestos. La sala de grabación principal era un espacio amplio con una acústica perfecta. Un piano de cola negro brillante ocupaba un rincón, junto a varios micrófonos de alta gama posicionados estratégicamente. Detrás de un cristal, la consola de sonido parecía el panel de control de una nave espacial. «¿Qué instrumento tocas además de la guitarra?», preguntó Antonio mientras un técnico preparaba la sala. «Solo guitarra», respondió Tomás, cada vez más consciente de sus limitaciones técnicas en aquel entorno profesional. «Nunca tuve oportunidad de aprender otro instrumento». Antonio asintió, sin mostrar decepción. «A veces, dominar un instrumento perfectamente es mejor que conocer 10 a medias. ¿Te parece bien tocar aquí o prefieres pasar a la cabina?». «Aquí está bien», respondió Tomás, prefiriendo mantenerse cerca de sus hijos, que observaban todo con ojos maravillados. Mientras sacaba su guitarra del estuche gastado, Tomás notó que sus manos temblaban ligeramente. Era diferente a tocar en la calle, donde los transeúntes apenas se detenían unos minutos, o incluso a la experiencia de la noche anterior, cuando la adrenalina y la desesperación habían anulado su miedo. Aquí estaba siendo juzgado profesionalmente, y el peso de la oportunidad hacía que sintiera cada uno de sus defectos técnicos. «¿Qué vas a tocar?», preguntó Antonio, que se había sentado en un sofá junto a Ricardo. Tomás dudó. Su repertorio consistía principalmente en versiones de canciones populares que agradaban a los transeúntes, además de algunas composiciones propias que rara vez compartía. «La misma canción de anoche», sugirió Ricardo. «¿La que escribiste para tus hijos?». Tomás asintió, afinó brevemente su guitarra y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, buscó la mirada de sus hijos, que se habían sentado en el suelo cerca de él. Elena le sonrió, dándole el valor que necesitaba. Los primeros acordes surgieron tímidos, casi vacilantes. Su voz, al principio contenida por la inseguridad, ganó fuerza con cada verso. No era una voz técnicamente perfecta, tenía asperezas, ligeros quiebres, matices que ningún profesor de canto aprobaría, pero poseía una cualidad que trascendía la técnica: autenticidad absoluta. La canción, ahora interpretada en un espacio diseñado para capturar cada matiz sonoro, revelaba capas de emoción que incluso en el hotel habían permanecido parcialmente ocultas. La historia de un padre luchando por sus hijos,
de un hombre que convertía su dolor en belleza, se desplegaba en cada palabra, en cada nota. Antonio, que había comenzado escuchando con expresión analítica, propia de quien ha evaluado a miles de artistas a lo largo de su carrera, gradualmente cambió su postura. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, completamente absorto en la interpretación. Sus ojos, entrenados para detectar tanto el talento genuino como las imitaciones, no se apartaban de Tomás. Ricardo observaba la escena con una mezcla de satisfacción y asombro renovado. Incluso habiendo escuchado la canción la noche anterior, experimentaba emociones nuevas en esta interpretación más íntima. Por el rabillo del ojo, notó que el técnico de sonido había abandonado los ajustes en la consola para escuchar sin distracciones. Cuando Tomás alcanzó la estrofa final, su voz se quebró ligeramente en una nota aguda, una imperfección técnica que, paradójicamente, añadió mayor emotividad a la interpretación. Las últimas palabras flotaron en el aire perfectamente acondicionado del estudio, creando un silencio cargado de significado. Elena fue la primera en romperlo, aplaudiendo con entusiasmo infantil. Miguel, contagiado por la reacción de su hermana, se unió tímidamente. Sus pequeñas palmas crearon un contraste casi cómico con la magnitud de lo que acababan de presenciar. Antonio permaneció en silencio unos segundos más, como si estuviera procesando lo que había escuchado. Finalmente se levantó y caminó hacia Tomás. «¿Cuántas canciones propias tienes?», preguntó sin preámbulos. Tomás, aún sosteniendo su guitarra, dudó antes de responder. «Tal vez 15 o 20 que considero terminadas. Y algunas ideas para otras. ¿Todas hablan de tu vida, de tus experiencias reales?». «Sí, es lo único que sé escribir». Antonio se volvió hacia Ricardo. «Lo entiendo ahora», dijo con un tono que mezclaba profesionalismo y emoción. «Esto es exactamente lo que falta en la industria actual. Autenticidad, verdad». Se dirigió nuevamente a Tomás. «Tu técnica necesita trabajo. Tu afinación vacila en los agudos. Tu tempo a veces se acelera inconscientemente». Tomás asintió, aceptando la crítica profesional con humildad. «Pero», continuó Antonio, «tienes algo que no puedo enseñarle a ningún cantante técnicamente perfecto. Una historia real que contar y la capacidad de hacer que otros la sientan como propia. Eso no se aprende en ninguna escuela de música». Se volvió hacia el técnico, que seguía observando desde la consola. «Pablo quiere una sesión completa. Grabemos 3 o 4 canciones hoy mismo, antes de que los ejecutivos empiecen a meter sus narices y lo arruinen todo». El rostro de Tomás reflejaba incredulidad. «¿Quiere grabarme? ¿Ahora? La música verdadera hay que capturarla cuando aparece», respondió Antonio con la seguridad de quien ha pasado décadas perfeccionando su intuición. «Mañana podrías venir pensando demasiado, intentando impresionar. Hoy eres tú, en estado puro». Elena tiró suavemente de la manga de Antonio. «¿Mi papá va a ser famoso?», preguntó con la inocencia de sus 8 años. El productor se agachó para mirarla a los ojos. «No lo sé, pequeña. La fama es impredecible y a veces cruel. Pero lo que sí sé es que mucha gente va a escuchar la voz de tu papá. Y eso es más importante que ser famoso». Tomás abrazó protectoramente a sus hijos, abrumado por los acontecimientos. Hace apenas 24 horas estaba bajo la lluvia, desesperado por conseguir algo de comida. Ahora estaba en un estudio profesional, con personas que valoraban lo que para él siempre había sido simplemente su forma de sobrevivir. «¿Qué sigue después?», preguntó, la incertidumbre evidente en su voz. Antonio miró a Ricardo, luego nuevamente a Tomás. «Primero, grabaremos algunas canciones. Luego, si estás de acuerdo, firmaremos un contrato para producir un EP. Nada masivo al principio, pero algo que te permita ser escuchado en los lugares correctos. Y mientras tanto», miró a los niños, «necesitas estabilidad para tu familia». Ricardo intervino por primera vez desde que la interpretación había comenzado. «Me ocuparé de eso», afirmó con decisión. «Un apartamento decente cerca de una buena escuela. Gastos cubiertos hasta que comiences a generar ingresos propios». Tomás frunció el ceño, su orgullo luchando contra la necesidad práctica. «No quiero caridad». «No es caridad», respondió Ricardo. «Es una inversión. Si Antonio decide trabajar contigo, estaremos invirtiendo en tu talento. Considéralo un adelanto por futuras regalías. O considéralo mi forma de compensar cómo te traté anoche».
añadió en voz más baja, solo para Tomás. Y mi forma de recordar quién era yo antes de que el dinero me cambiara. El músico miró a sus hijos. Elena, con su vestido gastado pero limpio, y Miguel, con zapatos heredados que le quedaban grandes. Pensó en las noches que habían pasado con hambre, en las veces que la lluvia los había dejado sin el ingreso mínimo necesario para comer, en el futuro incierto que les esperaba si seguían como hasta ahora. «Acepto», dijo finalmente, «pero quiero que quede claro que lo hago por ellos, y que pagaré cada centavo cuando pueda». Ricardo asintió, respetando la dignidad del hombre. Antonio, más pragmático, ya estaba dando instrucciones al técnico sobre la configuración de la sesión de grabación. «¿Podemos traer algo de comer para los niños?», preguntó el productor. «Las sesiones pueden ser largas, y necesitamos que estén cómodos». «Por supuesto», respondió Ricardo tomando su teléfono. «¿Qué les gustaría comer?», preguntó directamente a Elena y Miguel. Los niños se miraron, desconcertados ante la pregunta. Raramente tenían la oportunidad de elegir su comida. «Pizza», respondió finalmente Elena, después de una silenciosa consulta con su hermano. «Nunca hemos comido pizza de verdad, solo la hemos visto en televisión». La simplicidad del deseo infantil creó un momento de claridad para Ricardo. Estos niños, que vivían a pocos kilómetros de su mansión, nunca habían probado algo tan básico como una pizza. La desigualdad que había ignorado durante años se manifestaba en detalles cotidianos como este. «Pizza será», confirmó, disimulando la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Mientras Tomás se preparaba para la sesión, recibiendo instrucciones técnicas de Pablo, Ricardo se acercó a Antonio. «Gracias por darle esta oportunidad», dijo en voz baja. Antonio lo miró con una media sonrisa. «No lo hago como favor. Tengo 40 años en esta industria, Ricardo. Reconozco el talento auténtico cuando lo veo. La pregunta es, ¿qué te ha llevado a ti a interesarte por alguien así? Nunca te han importado las causas sociales ni los artistas independientes». Ricardo observó a Elena y Miguel, que ahora exploraban tímidamente los instrumentos del estudio, bajo la supervisión amable del técnico. «Digamos que recordé algo importante que había olvidado», respondió finalmente. «Y quizás necesitaba redimirme de algunas decisiones pasadas». Antonio asintió, conociendo lo suficiente de la vida de su amigo para entender a qué se refería. «La redención viene en formas inesperadas», comentó, «a veces a través de una canción en el momento exacto». Las siguientes horas transcurrieron en una especie de sueño para Tomás. Grabó 4 de sus canciones, recibiendo orientación profesional, pero manteniendo la esencia cruda y honesta de sus interpretaciones. Elena y Miguel observaban todo el proceso, alternando entre momentos de asombro y episodios de cansancio infantil, especialmente después de devorar las pizzas que habían llegado. A media tarde, cuando la sesión finalmente terminó, Antonio reprodujo en los altavoces del estudio una de las canciones grabadas, ahora con ajustes profesionales de ecualización y mezcla preliminar. La voz de Tomás, amplificada y mejorada pero sin perder su carácter distintivo, llenó el espacio con una presencia sorprendente. «Esto es solo una muestra de lo que podemos lograr», explicó el productor. «Con más tiempo, añadiremos arreglos sutiles, quizás algunos músicos de sesión para complementar tu guitarra». Tomás escuchaba su propia voz con expresión de desconcierto. Era él, pero al mismo tiempo era algo más grande, algo que trascendía las limitaciones de su instrumento gastado y su técnica autodidacta. «Suena diferente», comentó, inseguro de cómo expresar sus sentimientos. «Suena como tú, pero como te escucharían miles de personas», explicó Antonio. «La tecnología solo amplifica lo que ya está ahí». Cuando finalmente se preparaban para marcharse, Antonio le entregó a Tomás un contrato preliminar para revisar, y Ricardo se ofreció a llevarlo junto con sus hijos a conocer el apartamento que había arreglado para ellos. «Es temporal», explicó el empresario mientras salían del edificio, «hasta que decidas dónde quieres establecerte permanentemente. Está amueblado, básicamente, y cerca de una buena escuela pública». En el auto, Elena se había quedado dormida, agotada por la intensidad del día. Miguel luchaba contra el sueño, pero sus párpados se cerraban inevitablemente cada pocos minutos. «¿Por qué haces todo esto realmente?», preguntó Tomás, aprovechando que los niños no estaban atentos. «La verdad»,
Ricardo guardó silencio un momento, observando el tráfico a través de la ventanilla. Cuando te escuché cantar anoche, comenzó finalmente. Recordé a mi padre. Él también era músico, ¿sabes? No profesional, pero tocaba la guitarra después del trabajo, en nuestro pequeño apartamento. Éramos pobres, no tan pobres como tú ahora, pero lo suficiente para que cada fin de mes fuera una lucha. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Cuando comencé a tener éxito en los negocios, me avergoncé de esos orígenes. Construí una historia diferente sobre mí mismo, sobre una familia de clase media sin problemas. Dejé de visitar a mi padre. Me distancié de todo lo que me recordaba aquella vida. Sus manos, normalmente firmes, jugueteaban ahora con el puño de su camisa. Mi padre murió hace 5 años, solo, en un hospital público. Yo tenía 3 casas y 5 autos de lujo, pero no estuve allí. Tu canción, tú, me recordó su voz, sus manos callosas como las tuyas, su dignidad a pesar de todo. Tomás escuchaba en silencio, comprendiendo que estaba presenciando una confesión que probablemente pocos habían escuchado. Así que no es caridad, concluyó Ricardo. Es mi forma de honrar lo que olvidé, de reconectar con una parte de mí que enterré bajo trajes caros y cuentas bancarias. Quizás incluso de pedirle perdón a mi padre, aunque sea demasiado tarde. El auto se detuvo frente a un edificio modesto pero bien mantenido en un barrio de clase media. No era lujoso, pero representaba una mejora considerable respecto al lugar donde vivían. «Llegamos», anunció el chofer. Ricardo miró a Tomás, quien sostenía a Miguel dormido en sus brazos, mientras Elena se despertaba lentamente. «Tienes algo especial, Tomás. Algo que el dinero no puede comprar. Autenticidad. No la pierdas, sin importar lo que venga». Tomás asintió, reconociendo la sinceridad en las palabras del hombre que, apenas 24 horas antes, lo había tratado con desprecio. Era extraño cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Cómo las personas podían revelar capas inesperadas de humanidad. «Gracias», respondió simplemente, sabiendo que no había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Mientras subían al apartamento, limpio, modesto pero cómodamente amueblado, con 2 habitaciones y una cocina equipada, Tomás comprendió que este no era el final de su lucha, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde su música, aquella que había nacido del dolor y la supervivencia, podría finalmente ser escuchada por aquellos que necesitaban recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la belleza podía surgir de las cenizas. Y mientras sus hijos exploraban con asombro lo que sería su nuevo hogar, Tomás miró por la ventana hacia la ciudad que tantas veces lo había ignorado. La misma ciudad que ahora, quizás, estaba lista para escuchar su voz. 3 meses habían transcurrido desde aquella noche lluviosa en el Hotel Imperial. El otoño había cedido paso al invierno, y las calles de la ciudad resplandecían con decoraciones navideñas que transformaban incluso los rincones más humildes. Tomás contemplaba el atardecer desde la ventana de su nuevo apartamento, sosteniendo entre sus manos una taza de café caliente. En el centro de la sala, un pequeño árbol de Navidad, el primero que sus hijos habían tenido en años, brillaba con luces coloridas. Bajo sus ramas, algunos paquetes cuidadosamente envueltos esperaban la mañana de Navidad. La transformación de su vida resultaba casi inverosímil cuando se detenía a considerarla. El EP que había grabado con Antonio, titulado simplemente Pan de cada día, había sido lanzado hacía apenas un mes en plataformas digitales y radios independientes. La respuesta había superado todas las expectativas. Su historia, la del músico callejero humillado que había conmovido a un millonario con su canto, se había filtrado a la prensa y había generado una ola de interés. Lo que comenzó como una curiosidad mediática, pronto se convirtió en admiración genuina cuando la gente escuchó sus canciones. La autenticidad cruda de su voz, las letras que hablaban de luchas cotidianas que muchos reconocían como propias, tocaban algo profundo en quienes lo escuchaban. El sonido de risas infantiles lo sacó de sus pensamientos. Elena y Miguel jugaban en el dormitorio que compartían, ahora decorado con pósters coloridos y estantes llenos de libros. Una donación anónima que Tomás sospechaba venía de Ricardo, aunque el empresario nunca lo había mencionado. «Papá, mira lo que dibujé»,
Elena entró corriendo a la sala, sosteniendo un papel con trazos coloridos. Es nuestra familia. Y también puse al señor Ricardo y al señor Antonio. Tomás sonrió al ver el dibujo infantil donde 5 figuras aparecían bajo un sol radiante. Era significativo que su hija incluyera a aquellos 2 hombres como parte de su mundo. En cierto modo, lo eran. Está precioso, cariño, respondió besando su frente. ¿Por qué no lo colgamos en la nevera? Mientras colocaban el dibujo con imanes coloridos, el teléfono sonó. Era Antonio, con noticias que no podían esperar. Tomás, la Radio Nacional acaba de confirmar. Voces del Corazón es oficialmente la canción más solicitada de la semana. Y 3 estaciones más la han añadido a su rotación regular. ¿En serio? Tomás aún no se acostumbraba a este nuevo mundo donde su música alcanzaba a personas que nunca conocería. No puedo creerlo. Créelo, respondió Antonio, la satisfacción evidente en su voz. Y eso no es todo. La productora del Festival de Primavera llamó. Quieren que seas uno de los artistas destacados. El Festival de Primavera era uno de los eventos musicales más importantes del país. Artistas consagrados se presentaban ante miles de personas durante 3 días de celebración cultural. ¿Yo? Pero ese festival es para estrellas, gente famosa. Exactamente, confirmó Antonio. Te estás convirtiendo en eso, aunque te cueste creerlo. Tu historia y tu música están resonando con la gente, Tomás. No había visto algo así en años. Después de colgar, Tomás permaneció inmóvil por unos instantes, procesando la información. A veces temía despertar y descubrir que todo había sido un sueño elaborado, que seguía bajo la lluvia con su guitarra, luchando por monedas. El timbre interrumpió sus reflexiones. Al abrir la puerta, se encontró con Ricardo Salazar, sosteniendo una botella de vino y una caja de pastelería fina. En estos meses, algo inesperado había ocurrido entre ellos. Una amistad genuina había comenzado a florecer. Ricardo visitaba a la familia regularmente, no como benefactor, sino como alguien que encontraba en aquel hogar modesto algo que le faltaba en su mansión: calidez humana. «Traje postre», anunció el empresario, entrando al apartamento. ¿Interrumpo algo? No, para nada, respondió Tomás, tomando la caja de pasteles. Antonio acaba de llamar con noticias increíbles. Mientras preparaba café para acompañar el postre, Tomás le contó sobre la popularidad creciente de su música y la invitación al festival. Ricardo escuchaba con evidente satisfacción, como quien contempla los frutos de una semilla que ayudó a plantar. Los niños no tardaron en detectar la presencia del visitante. Elena corrió a abrazarlo sin reservas, mientras Miguel, aún tímido pero ya mucho más cómodo, se acercaba con una sonrisa. «Señor Ricardo, mire lo que dibujé hoy», exclamó Elena, señalando orgullosamente el dibujo en la nevera. Ricardo se acercó a examinar la obra infantil, notando con sorpresa su propia figura dibujada junto a la familia. Algo se removió en su interior, una emoción que no estaba acostumbrado a sentir. «Es muy bonito, Elena. Tienes talento», comentó, disimulando la emoción en su voz. Tomás observaba la escena con una mezcla de gratitud y asombro. El hombre que ahora jugaba con sus hijos era irreconocible comparado con aquel empresario arrogante de la noche en el hotel. O quizás no. Quizás esta versión de Ricardo siempre había estado ahí, enterrada bajo capas de ambición y apariencias. Mientras servía el café, Tomás recordó las palabras que Antonio había pronunciado durante su primera sesión de grabación. La música verdadera puede cambiar a las personas desde adentro. Nunca había comprendido tan claramente la verdad de esa afirmación como ahora. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, notando su expresión reflexiva. «En cómo la vida puede cambiar completamente en un instante», respondió Tomás. «Hace 3 meses estaba en la calle, temiendo no poder alimentar a mis hijos. Ahora esto…» Hizo un gesto abarcando el apartamento acogedor, los niños felices, la seguridad recién encontrada. Ricardo asintió pensativamente. «¿Sabes? Yo también estoy experimentando cambios importantes». «¿A qué te refieres?». El empresario dudó, como si estuviera seleccionando cuidadosamente sus palabras. «He estado reconsiderando mis prioridades. La semana pasada, rechacé un negocio muy lucrativo porque involucraba cerrar una fábrica y dejar a 200 familias sin empleo». Tomás lo miró sorprendido.
El Ricardo Salazar que había conocido en el hotel no habría dudado en priorizar la ganancia sobre cualquier consideración humana. Mis socios piensan que me estoy volviendo loco, continuó Ricardo con una sonrisa irónica. Pero por primera vez en décadas, puedo mirarme al espejo sin apartar la vista. La conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono. Era Antonio nuevamente, esta vez con una propuesta inesperada. ¿Mañana? Tomás escuchaba con incredulidad. ¿Un programa de televisión nacional? Elena, que había captado fragmentos de la conversación, comenzó a saltar de emoción. «Papá va a salir en la tele», anunció, tirando de la manga de Ricardo para compartir la noticia. Cuando Tomás colgó, tenía una mezcla de entusiasmo y pánico en su rostro. «¿Quieren que vaya mañana al programa Buenos Días País, en vivo, para cantar y dar una entrevista?» Ricardo sonrió. «Es una gran oportunidad. Ese programa tiene millones de espectadores. No sé si estoy listo para algo así», confesó Tomás. «Una cosa es grabar en el estudio, otra muy distinta es presentarme en televisión nacional». «Estarás bien», lo tranquilizó Ricardo. «Solo haz lo mismo que hiciste aquella noche en el hotel, ser completamente tú mismo». A la mañana siguiente, los nervios de Tomás eran evidentes mientras esperaba en el camerino del canal de televisión. Antonio había insistido en que usara ropa nueva para la ocasión, jeans oscuros, una camisa sencilla pero elegante y zapatos nuevos, pero se había asegurado de que conservara su esencia, rechazando cualquier intento del equipo de producción de estilizarlo demasiado. «Recuerda», le dijo Antonio mientras esperaban, «tu autenticidad es tu mayor fortaleza. No intentes ser alguien más frente a las cámaras». Elena y Miguel observaban fascinados el ajetreo del estudio televisivo desde un rincón del camerino. Ricardo había arreglado que pudieran acompañar a su padre, sabiendo que su presencia le daría seguridad. Cuando finalmente llegó el momento, Tomás caminó hacia el set con su guitarra, la misma que había usado en las calles, aunque ahora con cuerdas nuevas. Las luces brillantes, las cámaras, los presentadores sonrientes, todo parecía irreal. «Hoy tenemos una historia extraordinaria», anunció la presentadora al público. «La de un músico callejero que con su talento y autenticidad está conquistando corazones en todo el país». La entrevista comenzó con preguntas sobre sus orígenes, su lucha como padre soltero y el encuentro fatídico con Ricardo Salazar. Tomás respondió con sencillez, sin dramatizar ni victimizarse, simplemente contando su verdad. «¿Es cierto que don Ricardo Salazar, uno de los empresarios más importantes del país, cambió completamente su actitud hacia ti después de escucharte cantar?», preguntó el presentador. Tomás sonrió. «Creo que ambos cambiamos esa noche. Yo encontré una oportunidad que nunca esperé, y él hizo una pausa. Él quizás recordó algo importante que había olvidado. Cuando llegó el momento de cantar, Tomás cerró los ojos brevemente. Por un instante, se transportó mentalmente a aquellas calles donde había cantado durante años, encontrando en esa memoria la fuerza para enfrentar este nuevo escenario. Su interpretación de Voces del Corazón, la canción que había tocado aquella noche en el Hotel Imperial, capturó la atención del estudio entero. El equipo técnico, normalmente indiferente después de años viendo toda clase de artistas, detuvo sus actividades para escuchar. En la sala de control, productores y directivos intercambiaban miradas de asombro. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Videos de su actuación comenzaron a circular antes incluso de que terminara el programa. Comentarios que destacaban la honestidad de su voz, la profundidad de su letra, la historia de superación que representaba. Al regresar al camerino, encontró a sus hijos rodeados de personal del programa que les había traído dulces y regalos. Miguel, normalmente tan reservado, hablaba animadamente con una asistente de producción que resultó ser del mismo barrio donde ellos habían vivido. «Papá, estuviste increíble», exclamó Elena abrazándolo con fuerza. Todos estaban llorando. Antonio entró con el teléfono en la mano, visiblemente entusiasmado. «Está pasando, Tomás. Está pasando más rápido de lo que imaginamos. 3 disqueras importantes han llamado ya, queriendo reunirse. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas en radio, artículos en periódicos, invitaciones a eventos culturales. La historia del músico callejero que había conmovido a un millonario con su canto resonaba con muchas personas en una sociedad hambrienta de historias auténticas de superación. Antonio,
con su experiencia en la industria, se aseguraba de que Tomás no se viera abrumado, filtrando oportunidades y protegiéndolo de la explotación comercial excesiva. Lo importante es que tu música llegue a quien la necesita, le recordaba constantemente. No convertirte en un producto desechable. Ricardo, por su parte, mantenía una presencia constante pero discreta. Había rechazado varias solicitudes de entrevistas conjuntas, prefiriendo que el protagonista fuera Tomás y su talento, no la historia de cómo él lo había descubierto. 6 meses después del lanzamiento de su EP, Tomás se preparaba para su primera presentación formal en un teatro. No era cualquier teatro, sino el prestigioso Teatro Municipal, donde solo se presentaban artistas consagrados y compañías internacionales. Entre bastidores, ajustaba las cuerdas de su guitarra mientras observaba por una rendija el público que llenaba completamente el recinto. Reconoció algunas caras: críticos musicales, personalidades culturales, incluso algunos políticos. En primera fila, Elena y Miguel, vestidos con sus mejores ropas, esperaban impacientes junto a Ricardo. ¿Nervioso?, preguntó Antonio, acercándose con una botella de agua. Aterrado, confesó Tomás con una sonrisa tensa. Normal. Pero recuerda, todos están aquí para escucharte a ti. No a una versión pulida de ti, sino al verdadero Tomás Mendoza. Cuando finalmente salió al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Bajo las luces profesionales, con un micrófono de alta calidad capturando cada matiz de su voz, Tomás comenzó con la canción que había cambiado su destino. Mientras cantaba, sus ojos se encontraron brevemente con los de Ricardo en primera fila. El empresario lo miraba con una mezcla de orgullo y gratitud que trascendía su relación inicial de benefactor y protegido. Se habían convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. Amigos verdaderos, unidos por una canción que había despertado lo mejor en ambos. En los meses transcurridos, Ricardo había experimentado su propia transformación. El proyecto Voces del Corazón, nacido de su colaboración con Tomás, llevaba música y alimentos a barrios marginados de la ciudad. Jóvenes talentos de comunidades vulnerables recibían instrumentos y formación musical, creando un efecto multiplicador que trascendía la carrera individual de Tomás. La presentación culminó con una ovación de pie que duró varios minutos. Entre bambalinas, los organizadores del evento insistieron en que saliera a recibir un encore. Pero Tomás tenía otra idea. «Quiero que Ricardo suba al escenario conmigo», solicitó, sorprendiendo a todos. Cuando el empresario fue informado de la petición, su primera reacción fue negarse. Nunca había buscado protagonismo en esta historia. Pero la insistencia de Tomás finalmente lo convenció. Al regresar al escenario, Tomás habló al público con una sinceridad que había caracterizado su recorrido hasta ese punto. «Quiero compartir este momento con alguien especial», anunció, señalando a Ricardo. «Un hombre que me recordó que la música no se escucha con los oídos, sino con el alma». Ricardo subió tímidamente, visiblemente incómodo bajo los reflectores. No era su ambiente natural. Él estaba acostumbrado a salas de juntas y oficinas ejecutivas, no a escenarios y aplausos. Y él aprendió, continuó Tomás mirando directamente a Ricardo, que la bondad también puede surgir del privilegio cuando se usa para tender puentes en lugar de construir muros. Para sorpresa de todos, incluido Ricardo, Tomás le entregó su guitarra. «Esta canción la escribí para ti, para agradecerte no solo la oportunidad, sino la amistad que me has dado». La nueva canción, titulada El Puente, hablaba de dos mundos aparentemente irreconciliables que encuentran puntos de conexión a través de la música y la comprensión mutua. Era una pieza poderosa que evitaba el sentimentalismo fácil para explorar las complejidades de la desigualdad y la redención personal. Cuando terminó, Ricardo, quien había permanecido inmóvil durante toda la interpretación, se acercó y abrazó a Tomás con fuerza. «Gracias por perdonarme», susurró, sus palabras inaudibles para el público pero profundamente sentidas por Tomás. «Gracias por verme», respondió el músico, cuando nadie más lo hacía. Una semana después del concierto, Tomás llevó a sus hijos al parque central de la ciudad, aprovechando un domingo soleado. Aunque ahora era reconocido en las calles y ocasionalmente le pedían autógrafos, se esforzaba por mantener una vida normal, especialmente para Elena y Miguel. Mientras los niños jugaban en los columpios, Ricardo llegó y se sentó junto a él en una banca.
Ambos observaron en silencio el juego despreocupado de los pequeños. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, comentó finalmente Tomás. ¿Qué? Que nunca busqué la fama ni el reconocimiento. Solo quería alimentar a mis hijos esa noche. Ricardo asintió pensativamente. A veces la vida nos da lo que necesitamos, no lo que creemos querer. Tú también has cambiado, observó Tomás. Ya no eres el mismo hombre de aquella noche. No lo soy, confirmó Ricardo. Aquel hombre estaba vacío por dentro, aunque su cuenta bancaria estuviera llena. Se quedaron en silencio nuevamente, disfrutando de la simple compañía y del sonido de las risas infantiles que llegaban desde los columpios. El otro día Elena me preguntó algo interesante, comentó Tomás. Me preguntó si éramos ricos ahora. ¿Y qué le respondiste? Le dije que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar a otros. Hizo una pausa. Creo que esa es la lección más valiosa que he aprendido en todo este viaje. Ricardo sonrió, reconociendo la profunda verdad en aquellas palabras. En ese caso, Tomás Mendoza, eres el hombre más rico que conozco. A lo lejos, Elena agitaba la mano, llamándolos para que se unieran a sus juegos. Los dos hombres, tan diferentes en origen pero unidos por un encuentro fortuito que había cambiado ambas vidas, se levantaron simultáneamente y caminaron hacia los niños. En algún lugar de la ciudad, la radio tocaba Voces del Corazón, la canción que había nacido del hambre y la desesperación, pero que ahora simbolizaba esperanza y transformación para miles de personas. Una canción que había hecho llorar a un salón lleno de poderosos, que había agrietado el muro de indiferencia entre clases sociales, que había recordado a un hombre rico lo que realmente importaba en la vida. Y mientras Tomás empujaba a sus hijos en los columpios, con Ricardo ayudando a Miguel a subir al tobogán, comprendió que su música había logrado algo más profundo que la fama o el reconocimiento. Había creado puentes donde antes solo había abismos, había transformado la humillación en dignidad y había devuelto la humanidad a quien la había olvidado en su camino hacia la riqueza material. Esa, sin duda, era la verdadera canción que había cambiado dos vidas.